Y bueno, amigos, imagínense que el fútbol español tiene unas características tan maravillosas que la liga va a proceder a denunciar y muy probablemente a sancionar a un club que básicamente ha denunciado la corrupción. ¿Esto qué quiere decir? Que la liga pues se va a tomar la medida de meterle una posible sanción, muy posible sanción, pónganle la firma a esto, a un equipo que ha denunciado la corrupción que no ha sido castigada. Es absolutamente maravilloso lo que se vive en el fútbol español. Yo creo que pese a todo no nos puede sorprender, pero es que uno dice, no, yo creo que ya esto es el colmo, la cúspide del descaro y realmente nunca termina de serlo, ¿no? Siempre salen con un cuento diferente. Quiero que hagamos un video bastante interesante, sobre todo al final, que vamos a ver cómo Ramón Álvarez de Mon, en este lugar donde mantienen el poco de sinvergüenzas, el poco de ratas y racistas, en un solo lugar, el lugar este de Rubén Martín. Vamos a ver rápidamente cómo Ramón lo expuso en su sitio. Ramón Álvarez de Mon. También vamos a ver algo de Albert Lezán, súper penoso, que bueno, ya hay alguien le dio una sugerencia bastante interesante. Les voy a pedir lo de siempre, que me acompañen hasta el final de este video y vamos a arrancar con esto, que es básicamente la información que se tiene, que creo que salió, si no estoy mal, el día de ayer, pero arranca con esto de Isaac Fouto, el lamebotas. En los desayunos de Europa Press ha dicho Tebas esto sobre la circular del otro día o el comunicado del otro día del Real Madrid. Mire, yo valoro que nosotros hemos puesto una denuncia al Real Madrid, a la Junta Directiva, al Comité de Competición de la Real Federación Española, que es el órgano competente. Un comunicado que dice que la liga, la competición está adulterada, son palabras mayores porque es poner en duda la propia competición que organizamos la liga. Entonces, la liga tiene que defender su competición y defender a los clubes que en ella participan, ¿no? Es un mensaje del Real Madrid con la caja de resonancia que tiene, con todo lo que hay. Decir eso hace mucho daño a la competición. Ha denunciado al Real Madrid la liga. ¿Y qué decisión va a tomar el comité de competición, Fouto? Bueno, pues esta denuncia, Juanma, físicamente llegó a la federación hace un par de semanas y esta misma semana, noticia a partidazo, el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol tiene previsto abrir un expediente extraordinario al Real Madrid por la carta firmada por José Luis del Valle, secretario de la Junta Directiva del Madrid, tras esa acción polémica entre Carlos Romero y Mbappé, una carta donde se denunciaba que la competición estaba adulterada, que los jueces eran corruptos, que había sesgo arbitral. Bueno, pues esa carta fue denunciada por el Madrid y esta semana el comité de competición, antiguo comité de competición, ahora comité de disciplina, va a abrir un expediente. ¿Qué significa eso, Juanma? Que se abre un expediente, se nombra un juez instructor, en el plazo de mes y medio, 2 meses, ese juez instructor propone a este comité una sanción para el Real Madrid como persona jurídica, como club, o incluso extensible a la Junta Directiva de Florentino Pérez, y luego el comité ve si lo estima de manera total, de manera parcial o lo desestima. Lo normal es que este tipo de propuestas siempre se estimen. Pero la noticia es esa, Juanma, se le va a abrir un expediente al Real Madrid. Vale. Bueno, chicos, ¿qué quieren que les diga? Es absolutamente aberrante. Definitivamente que tú le cuentas esto a alguien y muy probablemente diga, no creo que esto sea en serio lo que me estás contando, ¿no? O sea, tiene que ser una broma, que con toda la sinceridad del mundo tú me estás diciendo que van a de alguna manera sancionar al club, que hasta lo que está pidiendo es que se sancione las corrupciones que se vive dentro del fútbol español, desde el sistema arbitral, desde clubes que han estado haciendo lo que se les venga en gana. Ya sabemos a qué precisamente a qué nos referimos. Es que es absolutamente increíble, pero bueno, creo que llegamos a ese punto en el que nada o absolutamente nada o muy pocas cosas de que van relacionadas con el fútbol español llegan a sorprendernos, ¿no? Y nada, toca seguir para adelante y bueno, que pongan las sanciones que quieran. El Madrid sigue haciendo las cosas como debe ser, muchachos. Por cierto, cuando Laporta dijo claramente esta liga está adulterada, por alguna razón no hubo sanciones, que es exactamente por lo que están denunciando al Madrid. Pero bueno, quiero que vean esta imagen que me pareció llamativa, porque es una especie de manera de ver cómo han ido sucediendo las cosas y se los leo rápidamente. Marzo de 2015, el Código Ético de la Real Federación Española de Fútbol establece sanciones y que las infracciones de corrupción no prescriben. Julio del 2019, Hacienda inicia investigaciones por el impuesto sobre las sociedades del Fútbol Club Barcelona. Febrero de 2021, Hacienda comunica el club sobre la inspección. Marzo de 2021, Laporta es elegido presidente del Barça. Marzo del 2021, Laporta entra a la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol. Mayo de 2021, la REF cambia el código ético y elimina sanciones por corrupción. Abril de 2022, Hacienda transmite caso Negreira a la Fiscalía. Marzo de 2023, la Fiscalía denuncia al Barça, pero la Real Federación no puede sancionar al club azulgrana. Es
una serie de cosas que han ido sucediendo que, bueno, yo creo que básicamente cualquier persona con dos dedos de frente entendería lo que está sucediendo aquí. Lo que pasa es que hay tanta gente involucrada, manchada, de mierda hasta el cuello, como he escuchado por ahí, que pues básicamente muy poca gente se atreve a decir lo que realmente está sucediendo, ¿no? Quiero que hagamos este video de esta señora hablando un poco sobre esto, haciéndose eco de la noticia que les acabo de colocar. Es maravilloso. Tebas siempre se sale con la suya, hasta que deje de salirse con la suya, que eso a lo mejor está más cerca de lo que él piensa. Bueno, pues nada, Isaac Fouto, garganta profunda de Tebas, dijo ayer en el partidazo, adelantó que el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol tiene previsto abrir expediente al Real Madrid tras la denuncia de la Liga por la carta donde se denunciaba la adulteración de la competición. Exactamente no sé si se denuncia la adulteración de la competición, pero se pedía una reestructuración. Si después del caso Negreira y de demostrarse que, al menos y que se sepa, durante 17 años el FC Barcelona estuvo pagando 8,4 millones de euros al vicepresidente del CTA, si les parece raro que el Real Madrid pida una reestructuración y diga que nada ha cambiado, si eso les parece raro, yo alucino. Pero, en cualquier caso, ni a los clubes, ni a la prensa, ni a todo el entramado este que hay en la corrupta Liga Negreira y mugrienta Liga Negreira, lo que no les pareció raro fue esto que pasó a principios de año de 2024. Ahí lo tenéis. Esto no les pareció nada mal a ninguno. Ni a la Liga, ni a la Real Federación Española de Fútbol, ni a los medios de comunicación, a nadie. Todos estaban súper de acuerdo, no pasó nada. Esto es del año pasado, pero es que hace apenas unas semanas sale Joan Laporta de los juzgados, que nadie le preguntó por qué estaba allí ni qué había de lo suyo. Suelta que el arbitraje está fatal y que se beneficia al Madrid, que deberían los medios de comunicación denunciarlo, y el Barça recorta todos los puntos que le sacaba el Real Madrid. En fin, pues nada, el mundo al revés, si es que es lo de siempre. Yo ya me canso hasta de hacer vídeos. Me van a quitar hasta las ganas de reír. Bueno, no, eso no, porque existiendo el Real Madrid habrá felicidad en mi vida. Toda la felicidad que a mí me da es la rabia que ellos sienten. Pues nada, ánimo chicos, que el Madrid va a seguir. Ánimo. Y es que, a ver, ¿por dónde se puede entrar uno por aquí, no? Es que, chicos, pues es básicamente lo que yo les estaba diciendo. Hay una cantidad de cosas para uno detenerse a pensar, pero ¿cómo es posible que definitivamente esto pueda llegar a suceder? ¿Cómo es posible que a alguien definitivamente le quepa en la cabeza el hecho de que van a sancionar al club que básicamente ha ido directamente a denunciar la corrupción absoluta y total de esta gentuza, ¿no? De todos modos, bueno, yo creo que absolutamente a nadie le puede sorprender, y que existan personas como este y como el que vamos a ver sobre el final, que es Ramón Álvarez de Mon, que tengan la capacidad de denunciar estas cosas, para mí es que es absolutamente maravilloso, ¿no? Y bueno, quiero que coloquemos esto de Albert Lezam para ir cerrando un poco. Después cerramos con lo de Ramón, que también está muy interesante. El FC Barcelona lleva 20 años comprando el estamento arbitral, pagando al vicepresidente, de técnico de árbitros. Mentira, Pinocho. Mentira, no me voy a permitir. Mentira, Pinocho. Mentira, Pinocho. Al Barça le han robado una liga. La pastilla. Al Barça le han robado una liga. Albert, la pastilla. Mateu Laoz, marcando un gol legal Messi. ¿Dónde está el pago? Albert, ¿Dónde está el pago? La pastilla. Un gol anulado 3 metros dentro del Betis. El Villarreal, el portero, un jugador del Villarreal haciendo así con la mano, le da la pelota en el brazo y no pitan penalti. Sigo. Sois unos farsantes. Albert. El Real Trampas de Madrid. Albert. No, es mentira que el Barça haya comprado árbitros 20 años. Eso lo habéis hecho vosotros. Mentirosos. Mentira, Pinocho. Bueno, básicamente ha llamado directamente o indirectamente, como quieran llamarle. Me tocó colocarme estos cosas porque estos altavoces habían dejado de sonar por alguna razón, no tengo ni idea. Pero ha llamado directamente a la Guardia Civil y al juez, absolutamente todo el que ha estado metido en este tema. Le ha llamado mentirosos. Es que yo definitivamente coincido en lo absoluto con lo que le dice este hombre al ver la pastilla, cómo se tira al piso. O sea, uno entiende de alguna manera lo que es el tema de la incomodidad que les pueda llegar a producir, o a la sensación que les pueda generar el hecho de que estos señores estaban durante años, muchachos, acusando al Madrid de haber comprado árbitros y toda la cosa, y que vengan y les descubran eso a ellos. Pues no debe ser muy bonito y no debe ser fácil de asumir. Yo de alguna manera puedo llegar hasta entenderlos. Hay que entender que, muchachos, no todos los seres humanos tenemos la capacidad de decir, bueno, hay que tener un poquito de dignidad.
Ya pasó lo que pasó, ya nos descubrieron, vamos a aceptarlo y vamos a llevarlo hasta las consecuencias que sean necesarias, incluso si eso termina por perjudicar al club que amo, ¿no? Es que eso es lo que probablemente una gran cantidad de madridistas hubiera hecho en el caso de ellos. Cerramos con esto, hablando de madridistas y colocando en su sitio a muchos sinvergüenzas. Es que es un minuto 49 absolutamente demoledor. Desde la carta del Real Madrid, bien aconsejado. yo he contado al menos 5 clubes que se han quejado a través de sus cuentas, a través de comunicados, del arbitraje. Y no se quejaban de qué mala suerte han tenido hoy los árbitros. No, se han quejado de que les han perjudicado clarísimamente. Yo he visto tweets del Valencia hablando de la Casa de Papel en el Bernabéu. Eso es robar. O sea, la Casa de Papel es hablar de que el árbitro ha ido a robar al Valencia en el Bernabéu. Y eso podemos... O sea, yo prefiero, sinceramente, la institucionalidad de coger algo de un auto judicial y hablar de corrupción sistémica antes que hablar de robar a la ligera con lo de la Casa de Papel. Laporta hace 2 días estaba, bueno, ya no solo pidiendo la repetición de un partido, sino diciendo que era un escándalo lo que estaba pasando con los arbitrajes del Madrid y del Barcelona. Y el Atlético de Madrid pues ha hecho cartas de su propio presidente o director ejecutivo o consejero. Sí, pero no ha dicho que el sistema es corrupto. Claro. Bueno, pero Mónica, ¿qué diferencia hay entre hablar de robar con lo de la Casa de Papel pertenece al sistema y aludir a un auto judicial que habla de corrupción sistémica? Pues Ramón, tú que eres abogado, Aquí le va a meter un sasca absolutamente brutal a la señora sinvergüenza esta. seguro que lo sabes perfectamente. Una cosa es hablar de un partido puntual donde te sientes que te han robado, cosa que a mí no me gusta nada que se emplee ese término, pero bueno, una cosa es hablar de un partido puntual y otra cosa es decir que el sistema es corrupto y que está todo el sistema para que el Madrid no gane. Cuando el Atlético de Madrid favorece la pancarta de 120 años, no está hablando de un partido concreto, está hablando de 120 años beneficiando al Madrid. Yo tampoco estuve de acuerdo con el comunicado cuando hizo el comunicado Miguel Ángel Gil. Y cuando dice que el Madrid lleva robando, que eso lo dicen muchos clubes, 100 años, también significa que hay algo corrupto, porque el Madrid no creo que le ponga una pistola al árbitro. Ramón, yo no he oído a ningún club decir que el Madrid lleve robando muchos años. Hoy estás sublime, Ramón, sigue. Coincido con ese señor que a último momento le dice Ramón está sublime porque es brutal. La parte que le dice, a ver, que llevas diciendo que, ay no, que es indigno decir esto, pero cuando colocan la pancarta esta de los de amarillo y no sé qué, se refiere a una historia completa en la que presuntamente, o según estos aficionados del Atleti, el Madrid lleva todo ese tiempo siendo favorecido. Así que brillante Ramón, en líneas generales ha estado de 10 y de verdad que es importante que exista gente así dentro del madridismo y en las redes sociales con cierto altavoz capaz de poner en su sitio esta cantidad de rastreros que hay por todos los medios de comunicación. Así que nada, les voy a dejar aquí este video, espero que lo hayan disfrutado. Quisiera, por supuesto, como siempre, saber sus opiniones allá en los comentarios. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme a La Madrid. Nos vemos en un próximo video.